La noche que arrestaron a mi hijo, yo estaba haciendo café. Fueron 47 y no hice nada, no quise hacer nada, tenía miedo a perder lo único que tenía. No es un detalle dramático. No lo digo para impresionar a nadie. Lo digo porque eso es lo que hace la vida cuando está a punto de destruirte, te deja ahí, de lo más normal. Con una cafetera en la mano, mientras afuera el mundo ya tomó una decisión sobre ti. Mientras afuera ya todo se pudrió. Escuché los golpes en la puerta. Me asomé por la ventana de la cocina y vi 3 patrullas, las luces encendidas, los vecinos ya saliendo a sus balcones. Fui a abrir. Y cuando el agente me preguntó si yo era Emma, madre de Javier, yo le dije que sí. Con una calma que él probablemente interpretó como shock. Que no lo era. Era otra cosa. Era el agotamiento de alguien que lleva años sabiendo que este momento iba a llegar y que de todas formas, no hizo nada para evitarlo. Me dijeron que Javier había sido detenido como principal sospechoso de 47 expiraciones. No me preguntes qué es una expiración, solo cambio las palabras, así tiene que ser ahora. Y yo asentí. Cerré la puerta, me fui a la cocina y me serví el café. Y lloré sola durante 1 hora, sin hacer ruido, porque así lloro yo. Así hice todo en esta historia. En silencio. Sin que nadie se enterara. Mi nombre es Emma. Tengo 51 años. Fui madre soltera durante toda la vida de mi hijo. Y lo que les voy a contar hoy no lo sabe nadie, la defensa, la fiscalía, ni los periodistas que han escrito 1000 versiones distintas de esta historia con mi nombre en los titulares. Solo yo lo sé. Hasta ahora. Y vine aquí decidida a sacarlo, a ver si con la catarsis logro calma, y puedo esta noche dormir tranquila. A ver si logro algo de paz interior, lo que viene será muy difícil, lo que viene es platicarte cómo por amor destruyes todo sin darte cuenta, cada familia tiene un secreto, este es el mío. Javier nació un martes de noviembre y el médico dijo algo que nunca olvidé. Dijo que llegó con los ojos abiertos. Que era raro. Que los bebés normalmente llegan protegiéndose de la luz, arrugados, desorientados, necesitando tiempo para entender dónde están. Javier no. Javier llegó mirando. Derecho, fijo, con esos ojos oscuros que todavía no veían bien pero que ya parecían querer registrar todo. Yo lo tomé en brazos y me pareció el ser más hermoso que había existido. Y en algún lugar muy adentro, que entonces no supe identificar pero que hoy conozco muy bien, sentí algo frío. Algo pequeño y fugaz, que se fue antes de que pudiera atraparlo. Un aviso. Eso era. Pero no tenía el vocabulario para leerlo. Su padre se fue cuando Javier tenía 3 años. No fue una separación tormentosa. No hubo gritos ni platos rotos ni escenas que el niño pudiera recordar de grande. Hubo una mañana ordinaria, un desayuno a medias, y unas llaves sobre la mesa de la cocina. Eso fue todo lo que dejó. Las llaves y el silencio. Yo tenía 27 años. Trabajaba medio tiempo en una lavandería. Vivíamos en un departamento de 2 cuartos que olía a humedad cuando llovía. Y Javier no hablaba. No lo digo como una queja. Lo digo como el primer hecho concreto de una historia que tiene muchos hechos concretos que yo fui ignorando uno por uno. Javier no hablaba y el pediatra decía que cada niño tiene su ritmo, que no me angustiara. Que ya iba a hablar. Pero yo lo escuchaba. Eso sí. Lo escuchaba desde el pasillo, por las noches, cuando creía que yo ya dormía. Hablaba en voz muy baja, despacio, como quien le cuenta algo importante a alguien que necesita entenderlo bien. Y cuando yo abría la puerta de su cuarto, él se callaba. Me miraba. Y sonreía. Como si acabara de pausar una conversación y en cualquier momento iba a seguir. Una noche, cuando tenía 7 años, le pregunté directamente con quién hablaba. Me miró un momento. Y me dijo, con esa seriedad que tienen los niños cuando dicen cosas que no saben cuánto pesan. Sola hablo yo, mami. Le sonreí. Le di un beso en la frente. Apagué la luz. Y en el pasillo, de regreso a mi cuarto, me quedé parada un segundo con la mano en la pared y algo en el pecho que no supe qué hacer con ello. Lo guardé. Como guardo todo.
En ese lugar hondo donde van las cosas que no quieres ver pero que tampoco puedes tirar. Meses después lo encontré dormido con un listón rosa entre las manos. De esos que se usan para el cabello. Fino, de satín, color rosa pastel. Yo no tenía listones rosas. Nunca los había tenido. Lo tomé con cuidado para no despertarlo. Lo enrollé entre mis dedos. Lo guardé en el bolsillo de mi bata. Y no le pregunté de dónde lo sacó. Ese fue mi primer error. El más pequeño. El que abrió la puerta a todos los demás. Los años siguientes fueron los años en que aprendí a no ver. No es una habilidad que uno busca. Se desarrolla sola, despacio, cuando la vida te da demasiado al mismo tiempo y el cerebro empieza a hacer una selección inconsciente de cuánto puede procesar. Yo trabajaba, pagaba renta, llevaba a Javier al colegio, hacía la compra, dormía 4 o 5 horas, y me levantaba a repetirlo todo. No tenía espacio para ver. O eso me decía a mí misma. A los 12 años empezaron los episodios. Así los llamé siempre. Episodios. Una palabra clínica, distante, que no te obliga a decir lo que realmente está pasando. Javier llegaba del colegio, comía, hacía su tarea, y en algún punto de la tarde algo se apagaba en él y algo distinto se encendía. Era sutil. Difícil de describir. No era violento ni alarmante de ninguna manera obvia. Era más como ver a alguien que conoces muy bien entrar a una habitación y darte cuenta, sin poder explicar por qué, de que hay algo levemente diferente. El ángulo de los hombros. La manera de sostener un vaso. La forma en que miraba las cosas, no a las personas, las cosas, como si las estuviera viendo por primera vez. Una tarde lo encontré en la cocina. Estaba de pie frente al closet de la entrada, que yo había dejado abierto, y tenía una de mis blusas en las manos. No está puesta. Solo la sostenía frente a él, a la altura del pecho, como si estuviera comparando una talla o imaginando cómo quedaría. No me escuchó llegar. Y por eso pude verlo durante 2 o 3 segundos antes de que él se diera cuenta de que yo estaba ahí. 2 o 3 segundos en los que su cara tenía una expresión que nunca le había visto, sin vergüenza, sin curiosidad, algo más profundo, algo parecido a la nostalgia. Como si esa blusa azul de algodón, barata, sin nada de especial, le recordara algo que lo llenaba de una tristeza enorme y silenciosa. Me vio. Soltó la blusa. Y Javier volvió. Así. De golpe. Como si alguien hubiera apretado un interruptor. Los hombros bajaron. Los ojos cambiaron. Se me cayó, me dijo. Y se fue a su cuarto. Yo recogí la blusa del suelo. La colgué de vuelta. Cerré el closet. Y fui a prepararme para el turno de la noche. Cuando Javier tenía 14 años, la trabajadora social del colegio me dio un nombre escrito en un papelito doblado, Dr. Armando. Psicólogo clínico. Especialista en conducta adolescente. Consultaba martes y jueves en un consultorio pequeño a 20 minutos en autobús. Me dijo que lo que describía sobre Javier podía tener solución. Que había que actuar pronto. Que en la adolescencia estas cosas se podían tratar bien si se atendían a tiempo. Fui con Javier el primer jueves. El doctor Armando era un hombre de unos 50 años. Cabello entrecano, bien peinado. Voz tranquila, de las que te hacen sentir que todo tiene solución. Me escuchó hablar durante 45 minutos tomando notas con una letra pequeña y apretada. Luego cerró su libreta, juntó las manos sobre el escritorio, y me dijo que lo que describía sonaba a un trastorno disociativo. Que era tratable. Que tenía mucha experiencia con adolescentes. Que no me preocupara. Esas palabras. Que no me preocupara. ¿Cuántas veces me las dijeron en esa historia? ¿Cuántas veces las necesité escuchar? Las primeras semanas fui presente a las sesiones. Luego el doctor Reyes explicó que mi presencia podía inhibir el proceso. Que era normal en terapia adolescente trabajar en privado. Que yo podía esperar afuera. Que él me informaría de los avances. Yo acepté. Me quedaba en la sala de espera con revistas que no leía, mirando la puerta cerrada, diciéndome que estaba haciendo lo correcto.
que por fin estaba haciendo algo. Duramos 8 meses. 8 meses de jueves. 40 minutos de sala de espera. Revistas viejas. La misma planta artificial en el rincón. Hasta que una noche Javier llegó a casa, se sentó a la mesa frente a mí, y me dijo con una calma que todavía me da escalofríos: no quiero ir más con el doctor. Le pregunté por qué. No contestó. Le pregunté de nuevo. Me miró. Y me dijo: porque lo que hace no está bien, mami. Me quedé paralizada. El departamento entero se quedó en silencio. Le pregunté qué quería decir con eso. Me pidió que no preguntara más. Con una firmeza que no era de un niño de 14 años. Era la firmeza de alguien que ya tomó una decisión y lo único que necesita es que lo respeten. Esa noche Javier lloró hasta quedarse dormido mientras yo le sostenía la mano en la oscuridad. No le pregunté nada más. No encendí la luz. Solo estuve ahí, con su mano entre las mías, sintiendo cómo su respiración se iba haciendo más lenta, más pareja, hasta que se quedó dormido. Y al día siguiente no llamé al colegio. No llamé a ninguna autoridad. No hice ninguna denuncia. Solo dejé de llevarlo. El doctor Armando siguió en su consultorio. Siguió con sus notas de letra pequeña. Siguió diciéndoles a las madres que no se preocuparan. Durante 5 años más. Hasta que una madrugada lo encontraron expirado en el cuarto 12 del motel. Con veneno. Con su propio cinturón enredado en la mano, como si en algún momento antes de perder la conciencia hubiera intentado quitárselo y ya no había podido. Ese fue el primero de los 47. Y cuando vi su foto en las noticias, 3 años después, mi cuerpo lo supo antes de que mi cabeza terminara de procesar su cara. Un reconocimiento físico, inmediato, que me dejó sin aire parada frente al televisor con el control remoto en la mano. Supe que había sido Javier. Apagué la tele, fui a la cocina, me serví un vaso de agua, y no dije nada. El cumpleaños número 19 de Javier fue un miércoles. Hice su pastel favorito. Pusimos una sola velita y la apagó de un soplido. Le pregunté qué había pedido. Me miró y dijo: nada. Los deseos no sirven de nada, mami. No supe qué responderle. Corté el pastel. Comimos en silencio, pero no era un silencio incómodo, era el silencio de 2 personas que llevan muchos años juntas y no necesitan llenarlo todo. Esa noche, después de que él se durmió, yo entré a su cuarto buscando unas tijeras. Abrí el cajón equivocado. Había una bolsa de plástico negra, doblada con mucho cuidado, la tomé y la abrí. Adentro había un vestido rojo. Lo saqué despacio y lo sostuve frente a mí bajo la poca luz que entraba del pasillo, y lo miré. Realmente lo miré. Olía a perfume. Dulce, pesado, floral, el tipo de perfume que se queda en la piel después de una noche larga. Estuve parada ahí no sé cuánto tiempo. Con ese vestido rojo entre las manos, en el cuarto de mi hijo dormido, en el silencio de ese departamento que llevaba 19 años siendo nuestro mundo entero. Luego lo doblé exactamente igual que como lo había encontrado. Lo metí en la bolsa. Cerré la bolsa y la guardé en el cajón. Y fui a la cocina a lavar los platos del pastel. Esa fue mi última oportunidad. La última vez que pude haber hecho algo. Gritar, correr, llamar a alguien, hacer cualquier cosa distinta. 46 personas estaban vivas esa noche. Hoy están en carpetas dentro de un teléfono que le tomó semanas a la policía poder abrir. Lavé los platos y me fui a dormir. Los años siguientes aprendí a vivir con una presencia que compartía el espacio sin que pudiera señalarla. Javier seguía siendo Javier de día. Despertaba, desayunaba, buscó trabajo cuando terminó el colegio. Me dijo que era en un almacén de logística, turno nocturno, jueves y viernes. Yo nunca lo comprobé. Salía alrededor de las 10 de la noche. Volvía antes del amanecer. Dormía hasta el mediodía. Era callado, ordenado. Yo le creía todo o elegía creerle. Que no es lo mismo. Una madrugada lo escuché llegar y me levanté al baño. Por el pasillo lo vi entrar.
Traía una bolsa de mano pequeña que yo no reconocía. Caminaba diferente. Era que caminaba con una cadencia que no era la suya. Suave. Con los pasos medidos. Como alguien que sabe exactamente cuánto espacio ocupa y lo aprovecha todo. Se detuvo y me vio. En ese momento ocurrió algo que nunca le he contado a nadie. Me sonrió, pero no era la sonrisa de Javier. Era otra sonrisa. Más abierta, con algo detrás que no supe leer del todo, con los ojos levemente entornados. Me dijo, con una voz más aguda que la suya. Hola. Yo debería haberme aterrado. Debería haber gritado, corrido, llamado a alguien esa misma noche. Pero no lo hice. Me quedé quieta, en el pasillo, en la oscuridad, con el corazón latiendo muy despacio, y le respondí. Hola. Nos miramos 3 segundos. Que fueron toda una vida. Luego ella, porque yo supe en ese momento que era ella, no él, bajó la vista, siguió caminando hacia el cuarto, y cerró la puerta con cuidado. Yo volví a mi cama y me cubrí hasta los hombros. Y no dormí hasta que entró el sol por las persianas. Nunca hablé de eso. Ni con Javier, ni con nadie. Lo guardé en ese lugar hondo donde van las cosas que no puedes tirar, pero tampoco puedes ver, y ahí está todavía. Lo detuvieron un martes al amanecer. El ADN de Javier estaba en una colilla de cigarro encontrada afuera del motel Las Palmas. Un descuido. Años de cuidado y precisión y al final eso. Una colilla tirada en el suelo equivocado. Javier no fumaba, pero en esa bolsa negra del cajón, la del vestido rojo, había una cajetilla a medias. Yo la vi esa noche de cumpleaños y no dije nada. Lo que la policía nunca supo, lo que no está en ningún expediente, es que esa colilla no la encontraron sola. Yo la guardé semanas antes, cuando la encontré en el bolsillo de una chamarra de Javier que metí a lavar sin pensar. La guardé en una bolsa pequeña. Y cuando algo en Mónica cambió, cuando vi en sus ojos una frialdad que no había visto antes, cuando supe que lo que estaba pasando había cruzado una línea que ya no iba a retroceder, tomé esa bolsa y escribí una nota. Motel Las Palmas. Busquen adentro. La dejé en el buzón de la fiscalía. Sin firma, sin nombre y sin mirarme al espejo antes de salir. Yo entregué a mi hijo y no me arrepiento. El teléfono de Javier tenía 2 sistemas de desbloqueo. Los investigadores trabajaron semanas sin poder abrirlo. Hasta que un jueves por la tarde Javier se recostó en su celda a dormir la siesta. Y Mónica despertó. Me lo contó uno de los guardias semanas después, con esa cara de quien todavía no terminó de procesar lo que vio. Dijo que fue instantáneo. Que Javier, que hasta ese momento había estado sereno, casi indiferente, casi ausente, se incorporó de golpe en la cama como si le hubieran metido una descarga. Miró el techo y las paredes. Y empezó a gritar. No a pedir ayuda, no a amenazar. A gritar como alguien que despierta en el lugar equivocado. Como alguien que cierra los ojos en su cama y los abre en otro país y no entiende cómo llegó ahí. Golpeó la puerta durante 20 minutos. Decía cosas que los guardias no entendían al principio. Hasta que la escucharon bien. Decía, ¿dónde está mi vestido? ¿Dónde está mi vestido? Cuando los investigadores entraron y lograron calmarla, lo primero que notaron fue que todo había cambiado. La postura. La voz. Los gestos. Le preguntaron su nombre. Dijo Mónica. Le dieron el teléfono. Lo tomó con la mano derecha, deslizó el patrón de puntos sin dudarlo, y lo entregó en silencio. Sin decir nada más. Con los ojos fijos en un punto del suelo como alguien que acaba de entender algo que no quería entender. Dentro del teléfono había 47 carpetas, cada una con un nombre y un video. Lo que me hizo pedazos no fue eso, lo que me desarmó fue lo que pasó cuando Javier volvió. Los investigadores lo interrogaron durante horas. Le mostraron todo, las carpetas, los videos, los registros del motel y el vestido rojo que encontraron en un casillero con su llave. Le pusieron de frente su propia vida, hecho por hecho, nombre por nombre, fecha por fecha. Y Javier los miraba. Con esos ojos que llegaron al mundo abiertos. Los miraba y no había nada. No había actuación, no había cálculo,
no había la mirada de alguien que evalúa cuánto saben. Había una confusión real, física, que se le metía por todo el cuerpo. Un temblor que no era de miedo sino de alguien a quien le están describiendo los actos de un desconocido con su propia cara. Les preguntó de qué estaban hablando. Le mostraron los videos. Preguntó quién era esa mujer. Le dijeron que era él. Dijo que eso era imposible. Le mostraron las fechas. Dijo que esas noches él dormía. Que él nunca salía de noche. ¿Por qué iba a salir de noche? Un investigador me llamó esa tarde, no tenía obligación de hacerlo. Pero me llamó. Y me dijo que en 20 años de carrera nunca había visto algo así, que Javier no parecía mentir. Que parecía genuinamente destrozado. Como un hombre mirando los escombros de una casa que no recuerda haber quemado. Como alguien a quien le robaron años de vida y los reemplazaron con una historia que no es suya aunque lleve su ADN y su cara. Eso es el trastorno de identidad disociativo en su forma más oscura y más real. No es un recurso legal, no es una actuación. Es una mente que en algún punto, bajo una presión que no tenía cómo soportar sola, tomó la decisión más desesperada que puede tomar una mente humana. Dividirse y crear a alguien más para que cargue lo que él no puede cargar. Construir una pared tan gruesa entre las dos partes que ninguna sepa lo que hace la otra. Esa pared no se construyó sola, tuvo arquitecto y tuvo consultorio. Pero ese hombre ya no puede responder por nada porque fue el primero de los 47. Voy a verlo cada 15 días. 2 horas en autobús, me siento frente al vidrio y tomamos el teléfono de la cabina al mismo tiempo. A veces está Javier. A veces está Mónica. Aprendí a saber quién está antes de que diga una sola palabra, es en sus ojos. Siempre fue en los ojos. Una vez Mónica me preguntó si yo le guardaba rencor. Le dije que no. Me preguntó si la entendía. Le dije que lo intentaba. Se quedó callada un momento y me preguntó si alguna vez le había tenido miedo. Me detuve. Porque la respuesta honesta que yo nunca me había permitido decir en voz alta, es que no. Nunca les tuve miedo. Ni a él ni a ella y no sé qué dice eso de mí, no sé si me hace valiente o si me hace parte de todo esto de una manera que no me gustaría nombrar. No sé dónde termina el amor de una madre y dónde empieza la ceguera, no sé si hay diferencia, no sé si alguna vez la hubo. Los peritos dicen que Javier solo encontrará paz cuando integre las dos partes. Cuando no sean dos personas mirándose desde lados opuestos de una pared que construyeron juntas sin saber que lo estaban haciendo. Cuando sea uno solo, completo y capaz de mirarse al espejo sin ver a un extraño. Yo lo espero. Sigo yendo cada 15 días, aprendiendo a leer sus ojos antes de que hable. Sigo sentándome frente al vidrio con el teléfono en la mano. Y cada vez que cuelgo y me levanto para irme, en ese pasillo largo de salida que huele a desinfectante y a tiempo detenido, me hago la misma pregunta que me han hecho 1000 veces desde que todo salió a la luz. ¿Cómo no lo viste venir? Sí lo vi. Vi el listón rosa en sus manos cuando tenía 7 años, su cara frente a mi blusa en la cocina, la madrugada en el pasillo y le devolví el saludo. Vi el vestido rojo, lo doblé, lo guardé y me fui a lavar los platos. Vi la foto del doctor en las noticias y lo reconocí antes de que dijeran su nombre. Lo vi todo. Y elegí el amor equivocado. El que calla cuando debería gritar, el que dobla el vestido con cuidado y lo guarda en el cajón en lugar de salir corriendo con él a la luz, el que le dice hola a la oscuridad en un pasillo a las 3 de la mañana, porque el cuerpo que la carga es el cuerpo de tu hijo, y tu hijo es lo único que tienes en este mundo y eso exactamente, fue suficiente para paralizarme durante años. El amor que deja crecer al monstruo. Porque el monstruo era mi hijo. Y mi hijo era mi vida entera. Y a veces el amor más grande que puedes sentir, es exactamente la cosa más peligrosa que existe. Eso nadie me lo enseñó. Lo aprendí sola. De la peor manera posible. Esto es ADN Siniestro. Y recuerda que la maldad no llega con el tiempo. La maldad viene por defecto.